Hola amigos, bienvenidos a este video podcast de Inverso, su repaso de lección juvenil. Nos da mucha alegría saludarles y que juntos podamos estudiar la Biblia a través de esta guía de estudio. Y bueno, entonces ya para entrar en materia, vamos a ver nuestra última lección de este trimestre. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, qué pesar, estuvo Qué tremenda triste. la lección de este trimestre. Sí, estuvo Y ya se interesante. acabó. Tantas perspectivas y conceptos de lo que se ve dentro de la mayordomía, ¿no? Y la importancia de la dadivosidad. Para esta semana vamos a estudiar una historia que es muy común, que es muy estudiada y que incluso tiene una implicación para nosotros como jóvenes en el tiempo del fin. Y vamos a hablar sobre el joven rico. ¿Conocen esa historia? Sí, ¿Sí? Bastante. Y antes de empezar con la historia, yo quiero hacerles una pregunta y que ustedes también lo puedan responder en los comentarios. ¿Qué piensan, niñas? ¿Es más fácil diezmar de un salario de 1 millón de pesos o de un salario de 100 millones de pesos? Uy, no, yo prefiero 10. Mentira, no es que prefiera, pero es más No, fácil. pero ¿cómo decir eso aquí? Perdón, no Por es favor. cierto. Es más fácil diezmar de un salario de 1 millón de pesos. Claro. Sí, ¿Cuánto es claro. de 1 millón? Son. 100.000. 100.000. ¿Y de 100 millones cuánto es? 10 millones, ¿no? Entonces quizás, por supuesto, la idea es que juntos o ambos se puedan dar. Sí. Pero como el corazón humano es tan arraigado a lo material, a lo monetario, pues cuando uno se da cuenta que va a dar un diezmo de 10 millones, uno dice, uy, Señor, pero hay tanta gente pobre Sí. y demás, Que le duele a uno. que no es correcto, pero que hay que hacerlo, hay que diezmar. Sí. Y esto mismo se nos presenta en la historia de esta semana con relación al joven rico. Y la lección nos dice algo muy importante sobre un personaje que se nombraba allí. Y es que cuanto más aumenten las bendiciones en nosotros, nuestras rodillas deben doblarse más. Cuanto más Total. bendiciones, más oración. Tal cual, porque entonces uno diría, no, entonces está mal tener mucha plata y no. Así es. Bendito sea Dios porque nos da esos privilegios, Así es. pero es de arrodillarnos y de colocar nuestro corazón en el corazón de Dios y no el dinero en nuestro corazón. Sí, Muy no, bien. o también nos pasa como que decimos, uy, Dios, ¿y usted por qué no me da nada? Sí. Porque, y mi bendición, ¿dónde está? Si yo hago todo correctico, así como usted me manda al pie de la letra, y yo no veo bendición, yo no veo plática, no veo nada. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a hacer eso? Porque ¿en qué momento te puedes corromper? Claro, Así es. o sea, Y es ahí- que, ay, perdón. No. Es que mire que Disculpa. nosotros podemos estar perdidos hasta cuando creemos que somos santísimos. Como nuestro personaje. Así Exacto. es. Y digamos que hay algo muy importante que resaltar y es que Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Tal cual. O sea, Sí. Dios no quiere que nosotros seamos personas de escasos recursos o que tengamos necesidad. No, Dios quiere suplir nuestras necesidades y quiere que seamos los mejores y que tengamos lo mejor y que incluso tengamos muchas bendiciones para nosotros después ser bendiciones para los demás. Hay personajes en la Biblia que tenían demasiado dinero. Abraham, Job, ¿quién más? Moisés, casi un faraón, ¿cierto? Sí. José, Daniel, siendo el presidente o el primer ministro. Esos. ¿Quién más? Esos mismos. ¿Qué más? Amén. Ayúdenme. O si no, les quito la palabra. Es que ya lo dijiste. Se me vienen a la Es que mente. ya nos quitó a No, todos, mentira, pues, mentira. imagínense. No, pero El joven rico, pero con el joven rico la historia no fue igual, ¿verdad? no fue igual. Y que no siempre Dios es que te pida, porque hay otros Sí. casos que no. Pero para entrar a la historia del joven rico, vamos a iniciar con eso de que, ok, a él sí le pidió, pero ni siquiera a él le pidió. O sea, el joven rico, en medio Preguntó. de hecho lo estudiamos durante toda esta lección, en medio de su ego, yo creo, como, ¿qué más me falta? Pero miren que en su corazón también tenía como, uy, esperen, no él estoy era completo, sincero. falta Él algo. era Ajá. sincero. Él necesitaba tener una experiencia más profunda con Dios. Él era sincero en Sí. buscarle y en la conversación que tuvo, pero tenía un error, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? No, es que, mira, yo creo que lo que le pasaba a él es cosa que nos pasa a muchos. Y es que Dios no quiere que seamos un robot que demos y ya, y entonces esperamos. No, Él quiere que hagamos algo mucho más que simplemente seguir las normas, por así decirlo. Y mira que me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. Pues, pero por la parte no de él, sino del hermano mayor.
Ajá. sino que él Que se decía, quedó en no, casa. es que yo hago todo y entonces porque a mi hermano sí le hacen una fiesta y a mí no me hacen nada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero entonces el punto está en que Dios nos recibe con el mismo amor a todas las personas. Entonces el joven rico era un líder de iglesia. Eso te iba a decir. Era el Sí. director de jóvenes, de pronto, ¿cierto? El director de guías mayores o de conquista. Era un líder juvenil que el hombre era supremamente religioso y se movía. O sea, él era activo, Claro. Es que eso un miembro de iglesia. lo iba a decir porque es que no era cualquier persona. O sea, era joven porque dentro de Marcos, Mateo y Lucas nos dicen las características que era joven, que era líder y que era rico. En ese tiempo, no, en su mayoría no eran ricos, así que él era rico. Y sí, yo digo, ok, fue muy sincero al buscar a Dios, pero tal vez no era muy sincero con él. Sí. Porque en su corazón, tal vez eso de qué me falta era de pronto para una vanagloria, o así lo vi yo. Y saben también, yo creo que de las posesiones, de las cosas materiales, de los recursos, el dinero, hay muchas cosas positivas, pero algo negativo y es que nos separa de Dios. Sí. No nos permite sentir esa necesidad que como humanos, que como seres vivos tenemos de Dios. Entonces, pues claro, ensalzamos el yo y estamos cómodos y decimos, no, pues, ¿para qué Dios si tengo con qué tengo comer todo. mañana? Si tengo un carro, si tengo una casa, si tengo una empresa, entonces yo cumplo, doy mis diezmos, hago lo mío, voy a la iglesia, pero no hay algo más allá, no hay un amor por las personas. Y hay algo fundamental y es que no hay amor. Y eso le pasaba al joven rico. Aunque él cumplía todos los estatutos, todas las cosas que aparentemente en lo ceremonial, en lo religioso era correcto, le faltaba una experiencia real con Dios, Real, sí. que era lo que estaba buscando, pero le costó soltar. Sí, y es que mira que si fuera por Dios, Dios nos daría absolutamente todo. Pero es que por nuestra parte, imagínense si nosotros a cada rato nos aferramos a las cosas materiales. Yo voy a contar una mini experiencia que me pasó justo como hace 15 días. A mí se me rompió mi celular. Y yo siempre decía, no, pero es que a mí no me da tiempo, el culto me queda muy corto. No, se me rompió, duré un día sin celular y usted no se imagina el tiempo que me sobró. Entonces yo digo, pues, o sea, muchas veces ponemos cosas que me antes sobró. que Dios y decimos, no, es que no me da tiempo ni nada, pero deje No, usted hay un tiempo momento para cualquier todo, tienes toda la razón. otra cosa y verá cómo le rinde todo. Así es. Y por eso Jesús le hace una invitación radical al joven rico. Le dice, ok, eres un cristiano, un adventista ejemplar. Te falta algo. Todo lo que tienes, ve y dáselo a quién. A los necesitados, A los a los necesitados. pobres, ¿cierto? Para terminar la misión que Jesús y sus discípulos estaban haciendo allí. Pero aquí hay algo muy interesante, es que Jesús, que conoce el fin desde el principio, Jesús sabía que Jerusalén dentro de unos años iba a ser destruida. Es decir, que las acumulaciones que el joven rico tenía, pronto ya no las iba a tener. Para nada. Entonces era mejor para él haberlas dado a las personas que necesitaban la urgencia de ese momento, la urgencia que, perdón, que en ese momento tenía que ser suplida, tenía que hacerlo ya, porque más adelante pues todo lo que él tenía lastimosamente iba a ser arrebatado, iba a ser quemado, ya no le iba a pertenecer. Sí. En ese momento era el tiempo del fin para el joven rico. Tal cual. Y mira que en qué momento nosotros podemos traerlo a colación ahorita. ¿Cuántas veces nosotros como líderes nos enfocamos en hacer y hago y el programa y esto y que me vean? ¿Y cuántas veces somos unos hijos de Dios? Somos los que damos ese amor, porque es que él lo que tenía que hacer era amar a su prójimo. Y a veces, incluso lo mencionaste, Jackie, no recibimos la bendición o lo que creemos que deberíamos recibir por amor que Dios nos tiene a nosotros, porque Exacto. nos conoce. Sí, mira, y a veces Dios no nos da las cosas porque a veces eso que Dios no nos está dando nos hace aferrarnos más a Él. Así Dios no es. nos da eso y más oramos por eso y más entonces como que nos enfocamos en esa relación con Él. Y de hecho la invitación profunda de Jesús hacia el joven rico no era regalar las cosas, era preparar su carácter para la eternidad. Era ayudarlo a entender que de sus posesiones no podía confiar. Pero el joven rico decidió confiar en lo que tenía y vivir conforme a lo que él podía ver. Sí. Hay un libro que es muy conocido por todos nosotros, que es El Principito,
Allá dice que lo que es Invisible. importante es invisible a los ojos, que solo se puede ver con el corazón, ¿cierto? Y eso es lo que le pasaba al joven rico, se aferró a lo que podía ver. Y su amor por la fama y las ventajas temporales hizo perder de vista a Dios y lo que Él podía dar, ¿verdad? Y es que eso lo hace la religiosidad. Ujú. Se concentra Así tanto es. en cumplir, en esto y esto, y perdemos de vista nuestro foco, que tiene que ser nuestro Dios. Porque o sea, cuando nosotros lo colocamos en el centro, todo surge, todo Sí. fluye. Y me gusta mucho cómo Él cumple sus promesas. Porque mira, digamos a Abraham él era increíblemente rico y no le pidió. O sea, lo destituyó y le dejó ese dinero para ¿Ah, que él sí? pudiera avanzar con su obra. Así es. Pero mira con Noé me pareció muy interesante porque es que Noé tenía dinero, tenía sus Sí. cosas y que le dijo a Dios, ok, metas en ese barquito con unos animales oliendo horrible, Sí. pero Y ya empecé de cero. Sí, empiece de cero. Pero sabes, cuando él se fue como con nada, pero cuando sale del barco era el dueño del mundo. Así es. Porque ¿quién más? No, Sí. y Noé es un muy buen ejemplo y una analogía para nuestro tiempo. Noé estuvo en una especie de tiempo del fin. Tal cual. Nosotros en este momento nos encontramos jóvenes en el tiempo del fin. Tú y yo somos la generación que vamos a ver a Cristo venir. Muy probablemente Jesús nos va a hacer la invitación a dejar muchas posesiones. ¿Estamos listas para dejarlas? Y la lección nos hace una pregunta que yo quiero hacerles, que de pronto no podemos responderla. ¿Qué me está pidiendo Jesús que entregue para que aumente mi amor por Él y por quienes pasan necesidad? ¿Qué nos pide Dios? ¿Será tiempo? ¿Nuestros dones? Yo creo que viene la frase Porque de la dinero no lección. tenemos. No, dinero no. Porque Viene la frase de la lección en general. Primero Sí, Dios. Primero Dios. Exacto. Y estábamos hablando entonces de eso de la religiosidad. El joven rico era un pelado muy religioso, ¿cierto? Y que la religiosidad es algo que se enfoca en una conducta o en una ceremonia. Pero la verdadera religión tiene un enfoque relacional que se centra en las personas, en entender lo que Jesús dijo, llamar al prójimo, ¿verdad? Sí, claro, y mira, sabes que, o sea, yo creo que es muy chistoso porque nosotros decimos, no, pues yo voy a seguir así como la religión, por así decirlo, como para que Dios no me castigue. Pues nos castigamos nosotros mismos, porque imagínate, si no tenemos una relación con Dios, pues no vamos a hacer nada. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Pues nada. Bueno, otra cosa que yo quería mencionar es el hecho de que si nosotros queremos realmente recibir y no perdernos en las bendiciones, debemos hacer como Jesús mismo hizo en esa historia que nos contó, reconocer que Dios es el número uno en toda nuestra Así vida. es, amén. Y me gusta mucho porque lo tenía escrito, de hecho, que dice, al fin y al cabo, lo iban a perder todo, de cualquier forma. O sea, cuando Dios le pedía a él, no es un capricho. Y no era algo porque, ay no, para que se sienta mal o algo así, o Sí. quiero que sea humilde. No, igual lo perdió todo. Así o es. sea, Y ¿saben cómo nos damos cuenta? La misma historia que le pasó al joven rico nos puede estar pasando a nosotros Sí. cuando la religión que ejercemos nosotros no da frutos. Y si nosotros llevamos, bueno, yo sé que esto es para los jóvenes, pero que también quizás muchas personas nos ven y pueden llevar 30, 50 años en la iglesia, pero si tu carácter no ha cambiado, si no das una evidencia de poseer los frutos del Espíritu Santo, estás siendo una persona guiada por la religiosidad y no por la verdadera religión. Porque los frutos del Espíritu son amor, bla, 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 benevolencia, paz. y termina con templanza. O sea, esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos, no, es que en nuestra condición diaria de pecadores buscamos a Dios y Dios nos permite ejercer sus atributos en nosotros. Y uno de los principales es el amor. Y la lección también realza dos, es el amor y la templanza. Porque la templanza sin el amor que Dios produce es legalismo. Pero el amor sin la templanza que Dios produce es algo como una gracia barata. O sea, tiene que ir todo junto. Y eso nos va a llevar a una verdadera experiencia religiosa y se resume amando a los demás, amando a mi prójimo. No solo a los que están necesitados, sino también a los que con los que tengo problemas, Mira, Sí. a con los que tengo cualquiera. dificultades. A todos. La parábola ay, se me fue el nombre de la parábola, del que lo halló un samaritano. El buen El buen samaritano. samaritano. La parábola del buen samaritano
pues nos da a entender que nuestro prójimo es cualquiera que tenga una necesidad, cualquier necesidad. Entonces yo creo que en eso se centra la lección, que incluso es transversal este trimestre, a amar a nuestro prójimo, a dejar la religiosidad que se centra en la conducta, ¿cierto? En la ropa, en el vestir, en lo ceremonial, en lo que no produce tesoros para el cielo. Y con esto vamos a ir terminando. Y es que el joven rico no entendió que es mejor dar los tesoros de esta tierra para hacer tesoros en el cielo. En el cielo. Porque donde esté nuestro corazón o nuestro tesoro, Está en Es nuestro corazón. Muy bien, yo Era al revés, pero... quería saber si estaban atentas. Dani, dijiste algo que me pareció muy interesante. Hace poco leía un libro y decía cómo, porque es que a veces uno se centra en los necesitados, en las personas que están en calle y demás, pero cuántas veces como humanos, como personas, no nos subimos a un servicio público o en cualquier parte, incluso en la iglesia, nos sentamos al lado de una persona y hacemos como si no existiera, como si fuera parte del mueble, ni siquiera saludamos, ni siquiera reímos, demasiado fríos. Es un ser humano, es alguien creado por Dios y somos como uno más. Se tiene más aprecio por seres que son menores a los humanos, como los animales, y que está bien y es normal, pero se aprecia más a los propios animales que incluso a nuestro prójimo. Hasta uno Eso no más está bien. O sea, hay que apreciarlos a todos, a los animalitos que también Dios nos dio la oportunidad de tener, hay que amarlos, pero no están por encima de nuestro prójimo. Y mira, aquí decía, esto se evidencia, hablaba acerca de la perfección del carácter y demás, esto se evidencia con obras dedicadas a los menos favorecidos. Jesús considera que este tipo de obras se hacen como para con Él mismo. Si nosotros siempre tuviésemos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios nos está viendo, que Dios está ahí con nosotros, que nosotros podemos tener nuestro tesoro, nuestro corazón en Él, va a ser mucho más fácil morir a ese yo que tanto sufrimos con ese yo. Y saben, niñas, que nosotros en este momento jóvenes estamos en un peligro muy latente, y es que como laodicenses podemos ser religiosos sin tener una verdadera conexión con Cristo. Y nosotros somos la generación del tiempo del fin. Esto es algo que tiene muchas implicaciones que tarde que temprano tendremos que dejar todo lo que hemos construido y tenemos en esta tierra para huir a las montañas. ¿Estaremos dispuestos a darlo todo, a regalarlo, a vender a lo que sea para hacer tesoros en el cielo? Y ya se viene el otro extremo, porque entonces vendamos todo y salgamos ya. Decía algo importante, que es, solo al desarrollar una profunda intimidad con Jesús, el Espíritu Santo podrá indicar a sus amados hijos qué hacer y cuándo. Así es, nuestra dependencia en Dios no va a decir en qué momento tenemos que actuar, ¿cierto? Con sabiduría. Y yo creo que podemos finalizar, y es que en los tiempos del fin, en estos tiempos de días extremos, Jesús levantará jóvenes dadores extremos. Así que eso es una invitación para nosotros y para ustedes jóvenes, en que confiemos en Dios y que nos preparemos a que nuestro corazón sea desarraigado de las cosas materiales y terrenales y podamos hacer tesoros en el cielo. ¿Algo para terminar? Amén. Ahora sí, amén. No, yo creo que lo último que quiero decir es que es muy importante no centrarnos en lo pasajero, en lo que no nos va a llevar a ningún lado y sobre todo llevar todas las bendiciones que Dios nos da, volvérselas a entregar a Él, ponerle en nuestro corazón y ponerle todo lo que somos y todo lo que Él nos da para que así podamos ir al cielo, hermanos, porque creo que es lo mejor que podríamos tener en esta vida. No, solo para complementar lo que dijo Jackie es la confianza en Dios. Confiamos en Dios. Sí, total. Jóvenes, gracias por acompañarnos en esta travesía de este trimestre donde hemos estudiado pues unas lecciones maravillosas de la palabra de Dios a través de la guía de estudio inverso y pues yo creo que hemos aprendido mucho, ¿cierto, niñas? Hemos aprendido un montón. Así no se la pierdan. No se lo pierdan. Ahí va la invitación para que el próximo trimestre estén súper conectados, puedan hacer preparativos para comprar su folleto o descargar la aplicación para que todos podamos hablar del mismo idioma y también utilizar esta guía de estudio en grupos pequeños, en cultos jóvenes, pero estudiemos la Biblia. Y gracias, que es muy jóvenes. Práctica. Es muy práctica. Hasta haces muñequitos. Y sencillo. Es demasiado y fácil. al punto, Sí. ¿cierto? Mucho. Entonces, sin nada más que añadir, pues jóvenes, muchas gracias. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.